Hola, gracias por estar en ntn24.com. La noche online enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece controversia en Colombia frente al denominado Marco Jurídico para la Paz que debate para su aprobación el Congreso colombiano. Me acusan de querer la paz. Esa acusación me honra. Creo que cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente si no quiere la paz. Si sacamos esa llave, podamos abrir la puerta y entrar en esa senda de verdadera paz. Según el reconocido organismo hemisférico Human Rights Watch, en un eventual acuerdo de paz, la reforma constitucional favorecería la impunidad de crímenes atroces que cometieron y siguen cometiendo las organizaciones criminales que operan en Colombia. Crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cuenten con total impunidad, como lo sostiene el proyecto de reforma constitucional hasta el día de hoy, nos parece que sería un grave retroceso. Y mientras el Congreso legisla con un anhelo de paz, los eventuales beneficiarios de la iniciativa responden con nuevos asesinatos y secuestros. 11 días completa el periodista francés Roméo Langlois, privado de la libertad por el grupo terrorista de las FARC. El periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Este es un periodista que estaba cumpliendo con su función profesional y por lo mismo no puede ser considerado ni aceptado bajo ningún punto de vista que lo llamen prisionero de guerra. Hoy en la noche, los protagonistas de la noticia, el excomandante del Ejército y general retirado Manuel José Bonet y el senador Luis Fernando Velasco, hablan sobre el impacto que tendría la eventual aprobación del denominado Marco Legal para la Paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia, al mismo tiempo que el Congreso colombiano avanza en la aprobación de una nueva política de paz, los eventuales beneficiarios de dicha ley también avanzan y a la vez incrementan sus acciones criminales. La noticia, mientras la Cámara de Representantes discute en sexto debate el denominado Marco Legal para la Paz, la organización criminal de las FARC mantiene secuestrado al periodista Roméo Langlois. El punto clave: pese a que el grupo terrorista había manifestado su compromiso de renunciar al secuestro como un arma de guerra, hoy los hechos dicen lo contrario. El reconocido reportero francés completa 11 días en poder de las FARC y, según ellos, es un prisionero de guerra. El Frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Está levemente herido en un brazo. Este periodista en ningún momento podría considerarse como un prisionero de guerra, puesto que no forma parte de ninguno de los actores armados. Esperamos que pronto recobre la libertad, conforme a las declaraciones de quienes han anunciado que habían renunciado precisamente al secuestro. El punto clave: pese a las constantes críticas que organismos hemisféricos defensores de derechos humanos han hecho a la iniciativa legislativa, la necesidad de mantener una ventana abierta para la paz en Colombia parece ser una prioridad del actual gobierno. La noticia: hace pocas horas, a través de una nueva carta, Human Rights Watch ratificó que el proyecto, tal como está siendo estudiado por el Congreso colombiano, favorecería la impunidad y dejaría a Colombia expuesta ante una eventual intervención de la Corte Penal Internacional. El marco jurídico para la paz no constituye una estrategia para que los fiscales se concentren inicialmente en ciertos casos e investiguen posteriormente los demás. Por el contrario, la reforma permitiría que el Congreso exima de persecución penal a los responsables de delitos de lesa humanidad. Cuando la legislación de un país procura que algunas personas que cometieron delitos aberrantes eludan su responsabilidad penal, la Corte Penal Internacional podría investigar, acusar y enjuiciarlas en razón de que el Estado no está en condiciones o no tiene intención de juzgar en forma genuina a los responsables de estos abusos.
En nuestros estudios internacionales de NTN 24 saludamos a esta hora a Luis Fernando Velasco, es presidente de la Comisión Primera del Senado de Colombia. Senador Velasco, bienvenido al programa. Buenas noches, Jason, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el programa. Y en Bogotá, Colombia, también saludamos a esta hora al general retirado Manuel José Bonet Locarno, es excomandante del Ejército Nacional de Colombia en el gobierno del presidente Ernesto Samper, exgobernador del departamento de Magdalena, esto es en la costa norte de Colombia. General, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, un saludo para usted, especialmente para el señor senador. Senador, quiero comenzar con usted. ¿Cómo entender que el gobierno colombiano empiece a avanzar en un marco jurídico para la paz con un grupo que todavía está cometiendo acciones terroristas? Y el ejemplo más claro es el conocido caso del periodista francés, el periodista Langlois, que continúa 11 días ya en poder de este grupo secuestrado. Sabe que a diferencia de lo que pueden pensar muchos colombianos, yo valoro que el gobierno impulse un proyecto que, entre otras cosas, no es del gobierno. Es un proyecto de un senador de la República que se llama Roy Barreras, muy seguramente será el próximo presidente del Senado, simplemente el gobierno lo está apoyando. Y digo que valoro que impulse este proyecto porque a mí sí me parece interesante que construyamos un mecanismo, una herramienta para un eventual proceso de paz y que la construyamos no en el medio del proceso de paz, no con la presión de los fusiles, no con la presión de la negociación, que no se haga un marco jurídico para la paz como intentó hacerse hace algunos años con la presión del Caguán, sino que sea una decisión autónoma de la institucionalidad colombiana. General, ¿usted qué piensa? El grupo terrorista de las FARC dijo: no vamos a cometer más secuestros a civiles y mucho menos de fines económicos, pero en este caso, y aunque están catalogando a este periodista de prisionero de guerra, se trata de un civil que está en poder de la organización criminal. Sí, señor. Yo creo que la FARC no ha demostrado ninguna voluntad de paz, no ha dado ningún gesto. Habían prometido hace muy corto tiempo, cuando entregaron a los secuestrados, que no volverían a secuestrar, y ahora, no contentos con secuestrar al periodista francés, lo declaran prisionero de guerra y someten al Estado colombiano, a nuestro gobierno, a unas condiciones prácticamente que no se pueden cumplir, como hacer un debate sobre ese caso. De tal manera que en este momento la FARC no han demostrado nada y no creo que sean merecedoras de ningún gesto de parte del gobierno. Senador, si bien la intención de hacer la paz en Colombia no es cuestionada, sí el hecho de que el gobierno esté pensando en darle a los guerrilleros un marco para que empiecen a una posible negociación, a un posible diálogo, cuando estamos hablando de un acto en el que murieron 4 miembros de la fuerza pública, en el que continúa secuestrado este periodista, ¿cómo no entender que el pueblo colombiano esté condenando el hecho? No, es evidente que en cualquier momento, ahora, antes o después, hablar de un marco jurídico para la paz le suena a los colombianos a una negociación de paz. Y yo quiero insistir en un tema. Se está hablando de un marco jurídico, no en el marco de una negociación. Por ello, el Congreso tiene su tiempo, tiene cómo debatir el tema y, entre otras cosas, recibir unas críticas muy serias que vienen de adentro y de afuera. Ahora, ¿cuál es el problema, Jason? Mire, el problema no es un problema de ahora, sino de hace mucho rato. Primero, hicimos mal un proceso de negociación en el Caguán y eso desprestigió una negociación. Segundo, le hicimos un marco jurídico para una negociación política a un grupo con el cual no teníamos que negociar políticamente. Nosotros debimos ofrecerle a los paramilitares y a los narcos que se lograron incrustar en esta negociación un proceso de sometimiento a la justicia, con rebaja de penas, inclusive con no extradición, con una serie de cosas, pero que nos ayudaran a desmontar su estructura paramilitar, su estructura de negocios, y no lo hicimos. Y ahora, cuando entramos a pensar que si logramos llevar a la FARC a punta de fuerza a una negociación, porque evidentemente no lo estamos llevando a punta de buenas frases, sino de fuerza, la fuerza del ejército, la fuerza de la policía, pues nos encontramos con un problema gravísimo, Jason, y es que nuestro margen de negociación es muy pequeño, porque nos metimos en un tratado internacional que nos limita la negociación, que es ser un Estado que suscribe el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Pusimos unas limitaciones en nuestra propia Constitución y ahora cuando intentamos
comenzar a pensar que en algún momento se puede hacer una negociación, porque todo conflicto termina en negociación, todo conflicto interno termina en negociación. ¿Qué nos encontramos? Que tenemos que comenzar a estudiar un marco jurídico para la paz tan cuestionado nacionalmente y con tantas críticas internacionales, y que nosotros mismos en el mismo Congreso casi que creamos el marco para que no se pudiera hacer. Si le gustan nuestras revelaciones, entrevistas y ver el punto clave de la noticia, lo puede hacer en el canal internacional de noticias NTN 24 por el 418 de DirecTV. Si tiene otro cable operador, llámelo ya y pídale que incluya nuestro canal de Latino para Latino en su programación. Los invito también a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @NTN24. La noche online seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan con nuestra programación en ntn24.com.